muy puntuales. Entonces el día de hoy vamos a ver, José, no sé si me estás escuchando, ¿me pueden confirmar si me escuchan claro? Sí, perfecto, perfecto, bastante claro. Listo, listo. Entonces les decía que el día de hoy vamos a adelantar clases, ¿no? Y esta ya sería la, la penúltima, penúltima. Esta sería la penúltima clase que tenemos. Profe, yo quedo en dialogar con usted, pero necesitamos hacer un intensivo allí. Hoy vamos a tratar el tema de la taxonomía de las aves, de su clasificación, y por supuesto vamos a tratar de ver algunos aspectos y ver algunas especies que son de interés para las personas que están pues quizás iniciando en el mundo de las aves. Entonces, sin más preámbulos, debemos primero entender qué significa la taxonomía. La taxonomía es la rama de la biología que se encarga de clasificar, de ordenar los grupos animales y vegetales. ¿A través de qué? De algunos métodos y algunas características que permiten tener un conocimiento general y específico a la vez. ¿Cómo así que general y específico? Esto se va a través de jerarquización y de unas herramientas que se llaman taxones o categorías taxonómicas. Ahora vamos a recordar un poquito qué son las categorías taxonómicas. Son niveles jerárquicos en el que se pueden clasificar los organismos, en este caso las aves, y también se le pueden conocer como taxones. Yo no sé si usted recuerda por allá en su grupo de quizás segundo, tercero de primaria, quizás en bachillerato lo reforzó cuando hablaban de la clasificación de los seres vivos y nos enseñaban reino, familia y género y especie, ¿cierto? Esto ha cambiado un poco gracias a la sistemática y gracias a la taxonomía, por supuesto. Y las categorías taxonómicas ahora son más rigurosas, son más complejas y son más completas. Entonces, esa taxonomía que hoy vamos a revisar, por supuesto, inicia desde el reino, desde los reinos de la naturaleza, pasa por un filo, una clase, un orden. El orden taxonómico en las aves es muy importante porque nos da las características principales de cómo se agrupan las aves. Pasa por una familia, un género y finaliza en la especie. Entonces, es importante tener esto claro, ¿no? ¿Qué es la taxonomía? Es la herramienta que nos va a permitir clasificar las aves según su parentesco, según sus afinidades, según sus relaciones y semejanzas genéticas. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos a hacer un ejemplo. ¿Quién de los que está aquí me puede decir qué especie es? ¿Alguno de los muchachos que ya están pilosos aprendiéndose los nombres? Nombre, se vale, ¿no? Se vale decir el nombre común. No tiene que ser el nombre científico. Turpial amarillo, Wilson. Turpial amarillo. Muy bien. ¿Quién respondió por ahí? Mario. Claro que sí, Mario. Así es. Turpial amarillo. Entonces vamos a hacer el ejemplo con el turpial amarillo para entender cómo funciona la taxonomía en las aves. El reino, por supuesto, es animalia, ¿cierto? O animal, el reino animal. El filum, para el toche o el filo, hace parte de los animales cordados. Los animales o las especies cordadas son aquellas que mantienen eso se llama sinapomorfía, o ese carácter evolutivo heredado pues, de un ancestro en común y que por supuesto es la columna vertebral, ¿cierto? Todos los cordados tienen columna vertebral. ¿Quiénes no tienen columna vertebral? ¿Alguien me podría decir algún animal que no tenga columna vertebral? Normalito, nombre común. Ojo, animal. Si no se les ocurre, pues yo les puedo ayudar con uno. ¿Alguna lombriz, no? Sí, los gusanos. Los gusanos, muy bien, gusanos. Los Eso pensé, insectos, profe, los gusanos.
Así es. Gusanos. Hacen parte del reino animal, pero no tienen columna vertebral. No tienen un esqueleto óseo formalmente constituido. Tienen algunas estrategias, pues, evolutivas que le favorecen al movimiento, pero no tienen una columna vertebral. Las aves sí la tienen. Entonces, después del filo, vamos a pasar a la clase. La clase de chordados es aves. ¿Cuáles clases hay de animales que no sean aves? Pues podemos encontrar reptiles, anfibios, peces, ¿cierto? Insectos. Pero en este caso estamos trabajando con las aves. Y pues nuestro ejemplo es un ave. Pasemos entonces al orden. Les decía que el orden y las aves pues nos da las características de manera general. De manera general y va de lo general a lo específico. Ahí abordamos todo, incluso comportamientos de las especies. Entonces, el toche hace parte de un grupo que se llama Passeriforme, de una taxa o de una categoría taxonómica, que es el orden. El orden Passeriforme es quizás el más grande del reino animal, y ahorita lo vamos a revisar con detalle, y aborda a las aves consideradas pájaros. Yo no sé si dialogaba en una salida de campo con ustedes y les preguntaba cuál es la diferencia de un ave y un pájaro. ¿Alguien me puede recordar? ¿Será que es lo mismo decir un ave y un pájaro? ¿O será que son dos cosas diferentes? Podríamos decir un ejemplo, ¿no? De un pájaro. ¿Será que yo puedo decirle a una paloma pájaro? Sí, podría decirle, ¿no? Podría decirle a un toche o a un turpial amarillo, como nos dijo Mario, pájaro. Sí, incluso es un paseriforme. El orden es paseriforme y los paseriformes son los comúnmente llamados pájaros. Pero ¿será que yo le puedo llamar a un avestruz pájaro? ¿O será que yo le puedo llamar a un flamenco pájaro? No, ¿cierto? Entonces, los pájaros, ese nombre que se ha vuelto muy común, pero realmente hace referencia al orden paseriforme, aborda todas las especies de aves que tienen ciertas afinidades, que pueden tener diferentes patrones de canto, que son coloridas y que se pueden además perchar. Paseriforme, si mal no estoy, ahorita lo revisamos, hace referencia a percha, a las aves que pueden percharse, que pueden posarse. Son aves que tienen colores vistosos. ¿Vale? Entonces, digamos aquí, en el caso de la taxonomía del turpial, tiene una familia llamada Icteridae. Y yo le compartía a Carol. Carol está en clase. No la he visto, no la vi, no me di cuenta. Sí sé que la profesora Sol está en... Y no, Carol no la veo. No está conectada por ahí. Pero bueno, a los chicos de Tigrera les decía cuando veíamos el sábado, cuando veíamos las oropéndulas, ¿cierto? Que estaban dentro de un grupo que se denominaba ictéridos. Y los ictéridos usualmente tienen algún rasgo que comparten en común, alguna característica, pero esa palabra ictéride hace alusión al color amarillo en las aves. Entonces los ictéridos son aves que se caracterizan pues evolutivamente por poseer en sus genes ese color amarillo y que se va a ver reflejado, ¿no? Se va a ver expuesto después con ese color. No significa que un pájaro que no tenga amarillo no sea ictérido, o por el contrario, también puede ocurrir que un pájaro amarillo tenga que ser ictérido. No, pero los ictéridos, ¿verdad? Ese nombre ictéridos hace referencia a amarillo, ictericia, la condición amarilla. Muy bien, entonces pasamos al género. En este caso es Icterus, 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 Icterus. Y lo bonito del nombre científico es que usualmente ese nombre binario nos puede brindar información acerca de las conductas o de la morfología del ave. ¿Alguien me puede decir, ya sabiendo el género que es Icterus, cómo se llama la especie que está en la pantalla?
No todos al tiempo, por favor. Ese es el Icterus negrigular. Así es, muy bien. ¿Quién fue Mario? Muy bien, Mario. Así es, Icterus nigrobularis. Y Mario, ¿recuerdas por qué se llama así? ¿Por qué ese nombre binario? No sé la razón del binario, pero el nigrogularis hace referencia a lo negro que tiene en la parte del buche. Así es, así es. Entonces, los nombres científicos, pues, en su mayoría son en latín, ¿no? O tienen algún origen griego en ocasiones, pero son descriptivos. En este caso nos permiten conocer algunas características, algunas condiciones de las aves. En este caso, nigrogularis, como decía Mario, hace referencia a águla negra. La zona agular es precisamente esta zona debajo del pico y aquí lo vemos de color negro. Y cuando decía binario, Mario, me estaba refiriendo a las dos palabras que componen el nombre científico, ¿no? Icterus y nigrogularis. Icterus es amarillo, nigrogularis es cuello negro. Entonces estamos hablando de un ave amarilla, cuello negro. ¿De acuerdo? Los nombres científicos son descriptivos. Muy bien. ¿Preguntas? Hasta el momento. Profe, de que siempre tienen una pregunta el profesor José. Pues no, la verdad es que bonita la apreciación que colocaba allí Eric y decía, todos los pájaros son aves, pero todas las aves no pueden ser pájaros. Entonces, es como interesante, ¿no? Lo que dice Eric, sobre todo, pues que hacemos referencia a que son las que logran posar en sus dos patas, que son de sangre caliente, si no me equivoco, Wilson. También, también. Ok, Bueno, en general las aves son organismos de sangre caliente. de sangre caliente, así es. Entonces, pues eso bastante interesante. Sobre todo esa división, pues que se hace allí solamente y tomando como ejemplo, pues el famoso coche. Así es. Bueno, entonces gracias, profe, conocimos la taxonomía, esta es la clasificación taxonómica de una especie. Pero ¿realmente tengo que aprenderme la clasificación taxonómica de todas las especies? No, no, depende para qué yo lo quiera. En este curso lo que queremos es fomentar que las personas puedan identificar algunas de las especies, que puedan tener una herramienta básica para cuando vayan a campo, para cuando vayan a desarrollar sus productos de aviturismo. Entonces no es necesario aprendernos la clasificación taxonómica de una especie, pero si es necesario, si se vuelve necesario para desarrollar aviturismo, aprenderse los nombres en inglés. Ahí está el caso de Don Eric, no lo he escuchado hoy, pero es un máster allí en todos esos nombres en inglés, pues precisamente porque el público a quien se dirige la mayoría de las ocasiones el aviturismo es hacia los extranjeros y extranjeros europeos, americanos, que manejan el lenguaje la lengua inglesa, ¿no? Así es, Anglosajona. profe Wilson, sobre todo haciendo referencia a eso, pues que comentas, que explicas. De casualidad ayer en nuestra clase pues yo le decía que estoy haciendo un tecnólogo en guianza turística y de casualidad ayer me tocó dentro de eso armar una ruta. Armar una ruta turística. Yo dije, bueno, pues estamos aprendiendo de aves, vamos a tomar la ruta que tiene que ver con el tema de las aves. Entonces yo decía, bueno, abordamos la persona desde Ernesto Cortizo en Barranquilla, nos desplazamos por todo el tema de la troncal, hacemos una o dos paradas, ir a Salamanca, de pronto en el Mirador. Bueno, llegamos a ver pues las aves locales, las aves urbanas y comenzamos a ascender hacia la sierra. Entonces, explicaba el profe, atendiendo lo que usted dice también, que ese es un tipo de actividad que es como muy especializada, o sea, no es muy común, porque las personas que vienen de Europa muchas veces son personas que tienen conocimiento en el tema y que de pronto desean conocer
cierta ave que se da en cierto sitio específico. Entonces compran esos paquetes que de por cierto son bastante costosos, pero que de pronto al cambio eso no representa nada para ellos, pero que vale la pena. Eso nos está invitando de cierta forma a que este trabajo como taller que estamos pues desarrollando es un taller que llega a ser productivo si sabemos abordar, si tenemos la motivación, si no solamente nos quedamos con estos espacios de formación, sino que vamos un poco más allá, que complemente la actividad que estamos recibiendo hoy acá a través de este taller. Entonces, vale la pena aprender, Wilson, a través de este taller y seguir aprendiendo de aquí en adelante, ¿no? Así es, José. Claro que sí, y totalmente de acuerdo. Oiga, don Eric no está por ahí, no tiene la facilidad de pronto de dialogar. Él siempre participa, no lo he escuchado hoy. Sí, Hola, sí hola, buenas está. tardes. Ah, por ahí está, sí, ¿Me señor. escuchan? Sí, señor, hola, Eric. Bueno, ya vamos a entrar en materia. Ahora vamos a ver pájaros, ¿no? Vamos a tratar de ver pájaros y me gustaría si Eric puede también participar con todo su conocimiento, sobre todo en estas especies que vamos a ver, puede darnos algunas referencias bien puntuales, ¿verdad? Le agradecería y sobre todo el tema de los nombres en inglés. ¿Vale? ¿Podemos hacer esa Claro. dinámica? Sí, señor. Tenía pues desactivado el micrófono porque ahora pasan por aquí muchos carreteros. Sí, El de los aguacates llorón, los limones llorones. claro que sí. Se me toca mantener mute el micrófono. Listo. Ya aparece otro mercado. Bueno, pues quería complementar lo que decía el señor José y es muy cierto. Es una acotación muy buena la que él da para todos los participantes de este taller, quienes quieran o tienen esa visión de continuar luego de este taller, seguir aprendiendo más y más, ir profundizando en toda esta rama del aviturismo, porque no solamente tenemos que quedarnos con aprender solamente los nombres en inglés, sino ya quien esté pensando en dedicarse a la guianza específicamente, en la guianza de aviturismo, tiene que también estar abierto a aprender de mamíferos, aprender de reptiles, de fauna, de flora. Entonces es un mundo muy bonito, de Bien, mucho aprendizaje, realmente. Eso es lo que claro quería que sí. complementar. Y esto nos hace aprender de historia natural. Ahorita decía Eric, no solamente de aves, ¿no? A quienes se interesan por lo que es la guianza natural, pues les toca aprender un poco de todo. Y es imposible yo tratar de aprender, por ejemplo, de este animalito que tengo ahí en pantalla, del toche, y no aprender de toda esa relación biótica que tiene con su entorno, ¿no? Cómo se relaciona él con otras especies, cómo se relaciona él con los recursos que busca, cómo está asociado a la vegetación, cuáles son los beneficios ecosistémicos que genera el tener una especie como esta en un entorno urbano, por ejemplo. Finalmente nos impulsa, nos da un empujón cuando queremos aprender de aves a aprender de otros componentes. Muy bien. Entonces, hasta ahí, claro. Ahora vamos a revisar orden taxonómico. Es decir, vamos a quedarnos en esta categoría. ¿Y por qué en esta categoría? Porque a partir del orden en el grupo de las aves podemos entender o podemos categorizar por nombres científicos, ¿verdad? Por ejemplo, palomas. Palomas, todas las palomas se agrupan en un orden que se llama columbiformes, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, como me da esa facilidad, ese taxonómico, esa categoría taxonómica, yo lo que voy a hacer es, voy a tratar de explicarles cuáles serían las especies más representativas. Lo que sigue ahora, pues lo hace, no sé si don Eric tiene esa guía a la mano, es la guía de aves de Parque Isla Salamanca, es un compendio de ilustraciones, ¿no? De ilustraciones, no son fotografías. Y donde logran de pronto conectar todas las especies que están distribuidas para el Caribe. Entonces, importante, en Colombia las aves están clasificadas
en aproximadamente 22 órdenes. ¿Por qué digo aproximadamente? Porque desde el 2020 hacia acá, pues se desvirtuaron algunas especies para el Caribe, pero este año aparecen otras más, y esas otras más, pues precisamente están en otros órdenes que no están contemplados acá. Obviamente, no vamos a ver hoy todos los órdenes taxonómicos, pero sí vamos a ver los más importantes, los más relevantes. ¿De acuerdo? Y vamos a iniciar por anseriformes. Los anseriformes, esa palabra que les suena, anser, patos, ¿cierto? Los anseriformes son un grupo de aves adaptadas a la vida acuática, ¿de acuerdo? Entonces, en ella se alojan aproximadamente 160 especies, puede variar ese número. En Colombia, la mayoría de los patos y de los gansos que tenemos son migratorios. Hay algunas especies que han desarrollado poblaciones residentes, pero la mayoría de los patos son norteamericanos, incluso europeos, y desarrollan migraciones latitudinales y boreales también, buscando una eterna primavera. Es decir, cuando en Estados Unidos pues llega el invierno, se trasladan hasta otras zonas para poder subsistir, para poder continuar pescando, comiéndose sus pececitos. Entonces les impulsa a ellos, les obliga las condiciones, las estaciones a que puedan migrar. Esa es incluso la base de la migración, ¿no? ¿Por qué un ave o por qué una especie migra? Por recursos, en búsqueda de recursos, en búsqueda de una mejor oferta alimenticia, de un mejor clima para poder reproducirse y para poder seguir manteniendo la especie a través del tiempo. Entonces, los anseriformes, que son patos, gansos y cisnes, aquí en Colombia no tenemos cisnes, ¿cierto? Pero sí hay patos y gansos, y bueno, y si hay cisnes son introducidos, pero no son naturales de América. Eh, Se encuentran distribuidos de manera amplia por sus migraciones en el país. En algunas ocasiones los vemos muchos más numerosos. Yo sé que en la Ciénaga Grande de Santa Marta pues hay poblaciones migratorias de esta especie que vemos en la parte de abajo, este pato, que se llama Spatula cyanoptera, y aquí hay una que no aparece. Ah, sí, aquí está, Spatula discors. Hay poblaciones residentes, es decir, llegaron a la ciénaga y se quedaron en la ciénaga. Inicialmente, pues eran migratorios boreales. Esta MB que aparece aquí en la ficha hace referencia a que es una migratoria boreal, pero se han quedado allí como residentes, ¿no? Entonces, fíjese que... ¿Quién habló por ahí? No entendí mucho. No sabemos si es de pronto el sonido que de pronto puede estar alrededor, profe. No sé si de pronto tiene estudiantes allí. No, yo no. No. Ah, ok. Yo no, pero no, se sintió como un micrófono que hubiesen abierto. Listo, entonces continuamos. Les decía era que miren acá, esto es bastante interesante. ¿Saben qué especie es esta que está aquí, la primera? ¿La han visto? Algunos seguramente que sí. Cauna, le dicen chavarría, Cauna cavaria Sí, o profe, chauna en la chavarría. ciénaga grande, esa que está señalando, en la ciénaga. Claro que sí, Miriam. Es una de las especies insignias de la Ciénaga Grande, Sí, pues es tiene un, insignia, sí, señor. Yo la vi el domingo pasado. tiene un declive en sus poblaciones, pues precisamente porque durante muchos tiempos las personas que vivían allí las cazaban para comérsela. Es un ave grande y no sabían que es una de las pocas especies que podríamos decirlo así, tiene una importancia para el Caribe. Solamente se encuentran aquí. Entonces, aquí en esta región del Caribe, Córdoba, creo que también se puede observar, hasta en Córdoba. Pero bueno, hay muchas personas que vienen a ver esta especie. Las cantidades de individuos se ha recuperado la población. Antes era mucho menor que lo que se encuentra hoy en día, ahora es mucho más común. Sin embargo, maneja una cierta amenaza, ¿no? Es permanente.
las personas que las cazan. El resto de patos, pues sí, como los dendrocygnas, estos paticos que vemos acá son migratorios. Este es el pisingo, comúnmente conocido como pisingo, y desarrollan migraciones desde Estados Unidos. Entonces, nombres que podríamos aprendernos, estas son especies claves, las que están en la presentación. No todas las especies van a salir, pero sí, podremos aprendernos el nombre aunque sea común, ¿verdad? Chavarría o Cauna cavaria. A este dendrocygna le dicen pisingo. Es un pato bien pequeñito, bien vistoso, e incluso los cazan también para comérselo. Y las espátulas, o antes se les llamaba anas, el género le cambió. Antes era Anas discors o Anas cianopteras. A estos patos les llaman barraquetes. Y los barraquetes también, además de ser migratorios, también tienen cierta amenaza pues, por la cacería. Don Eric, ¿algo que complementar? Profe, Ok. quería de pronto, antes de que de pronto Eri converse, quería saber, o de pronto a ver si nos puede explicar un poquito sobre ese tema de las aves migratorias. Por ahí Eri nos explicaba la otra vez, pero de pronto para algunos que de pronto no tuvieron la oportunidad ese día del recorrido en la quinta, de pronto de conocer el por qué algunas cuentan o logran tener condiciones apropiadas de las migratorias para mantenerse, digamos, en este espacio, como en el caso de la que está en la universidad, que es de origen chilena. ¿Qué sucede allí? De pronto es como manera de explicarle a las personas qué condiciones encuentra, hay alguna variabilidad interna de la especie para que ellas Bueno, logren mantenerse dentro de este lugar. bueno, gracias, profe. Para hablar de migración tenemos que tener claro algo. Migración es el hecho de la especie ir a otra parte, ¿no? Entonces hay dos tipos de migraciones. Quien sale o quien entra. Emigrantes o inmigrantes. ¿De acuerdo? Pero el tema de la migración en las aves es una conducta, más que todo comportamental, que tienen algunas aves guiadas por un mineral que tienen en su cerebro que se llama magnetita. Esta magnetita les permite a ellos tener como una especie de brújula o de radar que durante toda su vida van a sentir alguna atracción por el polo norte de la Tierra. Entonces, imagínese usted que usted tuviese un sensor, un sentido adicional que le permite saber siempre el sentido, el polo norte de la Tierra. Eso les da una ventaja o nos daría una ventaja respecto a otras especies que no las tienen. Entonces, como las especies que viven en los cercanos de los polos, es decir, no en la zona tropical, sino más allá, en los subtrópicos, no sé, yo cuando estudié, no sé si soy de otra escuela o si todavía lo siguen enseñando, ya yo no enseño eso, nos enseñaban los trópicos, ¿no? De Capricornio y de Cáncer, ¿cierto? Hoy en día se conoce como la mata atlántica. Esa mata atlántica, pues, es como esa zona de diferencia entre la zona tropical y lo que viene a ser el polo. Entonces, de la zona atlántica hacia los polos de la Tierra, existen unas condiciones totalmente diferentes. Como la Tierra gira y no gira de manera uniforme, se generan las estaciones. Y como hay estaciones, como hay una estacionalidad, permite que en esos países que están hacia los polos de la Tierra, pues puedan tener esos cambios bien drásticos del clima, ¿no? Entonces, claro algo. Número uno, la disposición de las aves, que es genética, para buscar siempre una mejor condición. Y número dos, que la migración se da en estos países en donde las condiciones cambian, donde hay una estacionalidad, donde tienen el verano, la primavera, el otoño y el invierno. Las aves usualmente migran antes del invierno. Las aves saben cuándo empieza a escasear el recurso y cuándo ellas deben salir de sus territorios en búsqueda de unas condiciones mejores.
Entonces, como sabemos, los polos de la Tierra tienen las estaciones invertidas. Mientras aquí hay invierno, aquí hay primavera, entonces las aves migran de polo a polo. Esa migración se llama boreal, es decir, están buscando el polo opuesto de la Tierra. Hay aves que pueden migrar por todo el continente, incluso pueden atravesar los océanos buscando una mejor condición. Hay otras aves que desarrollan migraciones altitudinales, es decir, se encuentran a 0 metros sobre el nivel del mar, pero pueden subir buscando otros recursos cuando hay sequías. Este es el caso de las especies que se encuentran en la mitad del planeta, ¿no? Cerca de la franja ecuatorial. Pero sin duda alguna la migración es un comportamiento, no podría decir que exclusivo de las aves, pero sí muy distintivo. Sí, muy distintivo. Algunas otras especies que no son aves pueden hacer migraciones. Pueden desarrollar migraciones, pero sí las aves desarrollan todo un protocolo para desarrollarlas. Ahora, el profe José me preguntaba por qué algunas aves se quedan en el país, como era el caso de hace quizás una década del Vanellus, ese chilensis, que se encontraba en Chile, pero ya se ha distribuido por todo el continente americano, o más bien suramericano, en Suramérica. Tiene una amplia distribución. Pues precisamente porque tiene una alta tolerancia, profe, y equipo. Son especies que pueden de pronto tolerar ciertos cambios de clima y que pueden sufrir algunas intervenciones en su hábitat y no les afecta. No les afecta. Entonces son especies que a lo mejor migraron en condiciones no aptas de su territorio y al encontrar estas condiciones principales aquí en otros países, como por ejemplo Colombia, pues generaron poblaciones residentes, ¿no? También cabe el caso, puede existir el caso, de algunas especies que no migran, ojo, no migran, pero que hacen la introducción de esas especies. Hacen la introducción de esas especies en otros territorios y tienen una alta probabilidad de acoplarse, de adaptarse al entorno y generan poblaciones residentes. Entonces eso también puede ocurrir. Es uno de los casos que nosotros conocemos. Ahorita se me escapa la especie. Bueno, pero no solamente en la naturaleza con las aves, ¿no? También con peces. Con peces o con otros grupos, que los traemos, los rodamos y calzan perfectamente en un entorno y generan poblaciones residentes. Ese es el caso del Vanellus, el Vanellus chilensis. Migró, encontró alimento, encontró casita y se quedó. Listo. Entonces, no sé si don Eric iba a aportarnos algo, pero voy a pasar entonces al siguiente orden. Para complementar, otra especie. Sí, señor. La Osprey, Pandion aliaetus. Encontramos población residente aquí en la zona Caribe. Pero ella no logra reproducirse acá en esta zona. Claro que sí, gracias, don Eric. Una ave migratoria, ¿no? Sí. Bueno, vamos a pasar aquí. Otro orden, galliformes. ¿A qué le suena la palabra galliformes? A gallina, ¿no? O a gallo. Y los galliformes son las aves. Bastante complicado el asunto con los galliformes en nuestra región, ¿no? Tenemos especies endémicas, tenemos especies casi endémicas, pero son aves que no tienen una alta tolerancia a ciertos cambios. Entonces, el orden de los galliformes tienen aproximadamente 283 especies, no para Colombia de manera general, y su nombre pues hace referencia a la forma gallus, a la forma de gallina, ¿no? Ahí tenemos la fotito. Este es el Crax, no sé si es el Crax Alberti, si me corrige Eric,
pero sí es un galliforme, es un cracks. Y este que está aquí, de la parte izquierda, también se ve mucho en la Ciénaga Grande. Ahorita Miriam decía que vio a la chauna chavarría o a la cauna cavaria. Si vio cauna cavaria, lo más probable es que haya visto también hortalis, la pava de monte o grulla, le dicen también, o escandalosa. Tienen muchos nombres comunes. Sí, ¿quién me hablaba allí? No, profe, no. Nadie. Ajá. No, no, era don Eric quien me pareció que había abierto el micrófono. Oh, sí, para afirmativo, el crack Alberti, que Es preguntaba. Cracks Alberti. Cracks Alberti tuvo, por supuesto, problemas también poblacionales. Hace aproximadamente 8 años se ha venido trabajando en la poca intervención, pues, en la conservación de los ecosistemas donde este galliforme, esta pava de monte se ubica. Y por supuesto, vale la pena hablar aquí algo. La mayoría de los esfuerzos que se hacen para las especies que se encuentran amenazadas son esfuerzos a niveles internacionales. Esos esfuerzos nacionales pues aún quedan en veremos, con muchas especies que son muy importantes, que tienen un carácter investigativo, que tienen una importancia incluso turística, y muchas veces tienen que venir otras personas, otras entidades no gubernamentales de afuera, de Europa, para trabajar en ello, porque infelizmente no le aportamos o no le sumamos como debería, ¿no?, al cuidado y a la preservación de estas especies. Conocí en diciembre una fundación de un zoológico americano que viene a observar cracks Alberti en Colombia, y bueno, se llevaron una sorpresa. Yo estuve en esa salida de campo. Para el año 2018 habían registrado quizás 15 pavitas, 15 pavas de monte en toda la región, bueno, de San Pedro, Palmor y hacia esos lugares, y este año pudieron registrar quizás el triple de lo que hace 5 años había, ¿no? Es una cifra muy importante porque lo que se esperaba o la tendencia era que disminuyera el nivel poblacional, pero por supuesto, imagínense esas personas que están aportando a todos estos proyectos, la felicidad que se llevan de saber de que la especie se ha recuperado. Entonces, como moraleja, pues pensar en que también tenemos nosotros la responsabilidad de cuidarlas, ¿no? Obviamente están en una grande jaula que se llama la Tierra o que se llama el planeta, y que es de todos, y que no hay nada de malo que otras entidades internacionales quieran aportar a la conservación, pero es nuestra responsabilidad también. Muy bien, columbiformes. Pasamos a otro orden. El orden de las columbiformes pues agrupa a todas las aves, palomas, tórtolas, tierrelitas, ¿cierto? Y estas aves, por supuesto, son muy características, son muy vistosas, son muy carismáticas, tienen cuerpos redondos, tienen plumajes mixtos, pero usualmente se les ve lisitas, con una que otra excepción, como es la escamada o la tierrelita escamada, pero por supuesto una de las especies, uno de los órdenes más carismáticos que hay. Columbiformes tiene aproximadamente 322 especies. Durante el tiempo se han extinguido aproximadamente 12 especies, y su nombre, columba o columbi, hace referencia a los que tienen forma de palomas. Los que tienen forma de palomas. Por cierto, ¿ustedes saben por qué nuestro país se llama Colombia? ¿Alguno sabe por qué se llama Colombia? Ahora no me va a decir porque el mapa tiene forma de paloma. No, señor. ¿Por qué nuestro país se llama Colombia? Se los dejo de tarea. O bueno, más bien, si alguien quiere decir por qué creen que Colombia se llama Colombia.
No todos al tiempo, por favor. Bueno, se los voy a dejar de tarea. Pero tiene relación también a columba. A columba. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, veamos por aquí estas especies que tenemos en el recuadro. Quizás nos hacen falta algunas que son muy representativas, pero tenemos, por supuesto, la paloma, ¿cómo le llamaríamos? Omnipresente, está presente en casi todas las partes del mundo, que es la columba libia, ¿cierto? Bueno, de todo el mundo, no exageré, de todo nuestro territorio. Esta especie es bastante tolerante, tiene una relación directa con los humanos, así que en donde hay personas, hay palomas. Es poco probable que usted vaya a encontrar una paloma de manera silvestre, esta especie, ¿no? Esta columba libia. Tiene una alta, no sé, asociación hacia la especie humana, y yo creo que es precisamente porque encuentran alimentos. Encuentran alimentos. Esta leptotila que está aquí, algunos la confunden, algunas personas también la tienden a confundir con la pavita de la muerte. Esta la vimos en Bosque Seco, ¿cierto? También su canto genera terror. Genera algún tipo de estigma, y de manera general las palomas siempre están asociadas a mitos y leyendas, ¿no? Incluso a creencias religiosas. La presencia o la forma del Espíritu Santo es en forma de paloma. Las brujas tienen aspecto de palomas. El currucutú en los pueblos o los mitos pues están asociados a palomas. Especies importantes para nosotros aprender: paloma común, columba libia. Columbina passerina, es la columbina también con caracteres intermedios. La columbina no está aquí, talpacoti, que es la rojita. La Leptotila berrauxi es una paloma más asociada a matorrales, no está asociada al casco urbano como tal, pero sí a entornos o a vegetación xerofítica, subxerofítica, es decir, algunos matorrales un poco densos donde ella se esconden. Listo, entonces doy la palabra a don Eric si nos quiere enseñar algún nombre en inglés o algún dato interesante sobre columbiformes. ¿Cuál es la que tiene como un arito azuloso en el ojo y que se da mucho aquí en esta parte? Es esta, urbana? José. Esa. Leptotila berrauxi, sí. De pronto la imagen está bien pequeñita, pero tiene un Sí. anillo azuloso. Un anillo. Sí. Y la escuchamos también allí en Aves de la Quinta, en la Quinta de San Pedro. Sí. Pero de esta en el Bosque Seco de la universidad la encontramos, ¿cierto? También, sí señor. La vimos y la escuchamos también en la Quinta. Bueno. La escuchamos en la Quinta. Listo. Bueno, yo creo que don Eric, no sé, no nos escuchó, pero vamos a pasar para que no se nos vaya el tiempo. Muy bien, entonces llegamos a otro orden bastante importante y común para nosotros, que son los cucos. Cuculiformes hace referencia a las aves que tienen formas alargadas. Allí se encuentran, la mayoría se les conoce como cocineras, ¿verdad? Y son las más comunes, la crotófaga ani, la crotófaga solicirrostri. También se le conoce como garrapateros, ¿no? Este orden incluye un total de 165 especies. Los cucos también son muy tolerantes a las zonas, a los potreros, a las zonas intervenidas. Nosotros las podemos encontrar, por supuesto, las observamos, vimos una gran cantidad cuando fuimos a Unimagdalena, pero todo lo contrario, es decir, una especie que no está asociada a entornos intervenidos es el Piaya cayana.
este cuco ardilla. Lo vimos la semana pasada en Tigrera, no sé si se acuerdan. De pronto el profe José iba adelante, pero las chicas sí lo alcanzaron a ver y lo registramos. Profe, en el Parque Tayrona también se puede ver. En el Parque Tayrona, por supuesto, en las estribaciones de la Sierra Nevada, con mucha certeza. Es una especie bien carismática, bien bonita, bien vistosa, y lo importante, ¿no? Cuando nosotros vemos una especie que está asociada a entornos urbanos, nosotros entendemos que tiene una alta tolerancia, a las personas, a la intervención antrópica. Pero cuando nosotros encontramos una especie que no está asociado a nosotros y que está asociada a esos entornos más conservados, nosotros la denominamos como un bioindicador. Voy a repetirlo. Las especies que están asociadas a entornos urbanos, que están asociadas a los humanos, pues entendemos que tienen una alta tolerancia. Pero las especies que se encuentran asociadas a entornos poco intervenidos, ¿verdad? Nos alegra cuando las vemos, nos genera una satisfacción. Ahí, no sé si fue la señora Isis, que nos decía que la veíamos en el Parque Tayrona. Claro, se ven en esos lugares. Incluso en pandemia, yo pude hacer el registro de esta especie por obvias razones aquí de manera local, de manera urbana. No es muy común de verse en entornos urbanos, pero nos habla bien de los ecosistemas donde se encuentra. Una especie de pronto bastante interesante, la vimos el día del Global Big Day, es el Coccyzus americanus, que es el cuco americano. Ese cuco americano, pues precisamente viene de Estados Unidos, hace una migración boreal y es insectívoro, se alimenta de insectos. Igual, no importa el recurso alimenticio que tenga, el hecho de hacer migración está hablándonos que está buscando mejores o mejor oferta de comida, de alimento o de estadía, de un lugar donde puedan estar. Pregunta, cucos. Profe, bueno, yo siempre soy como el niño inquieto, ¿no? El tema de ahí en la ilustración, la imagen, que usted nos coloca, aparte de puede hacer referencia, de darnos a conocer cuál es el ave. También hay algo que es LCLC, ese es como el estado, ¿no? De conservación de la especie. Así es, sí señor. Bueno, a lo mejor no les expliqué esto. Esta parte de iconografía nos da una información de cada especie. LC es el estado de conservación, preocupación menor. LCE significa que no representa de pronto una amenaza a nivel nacional o a nivel local, ¿de acuerdo? Entonces ya otras ilustraciones pues nos indican aquí como por ejemplo el insectico que él come. Este animalito puede comer garrapatas o insectos pequeños, pero también nos muestra un sapo, ¿verdad? Y esa ilustración nos hace referencia no a que coma sapos nada más, sino que son pequeños vertebrados. La iconografía también nos da una indicación bien precisa del tamaño que podría tener un ave adulta. En el caso de la Crotofaga sulcirostris, se encuentra tanto en la Quinta como en el Bosque Seco de la Universidad del Magdalena, seguramente en el INEN también. Pero la más común es esta, la Crotófaga ani. Hay una diferencia entre estas dos en el pico y los observadores de pronto un poquito más doctos, más truchos allí, ya sabrán cómo diferenciarla, ¿no? La Crotófaga ani tiene un pico bien preeminente, bien marcadito, mientras que la Crotófaga sulcirostris tiene unos surcos, tiene como un tallado en el pico. Entonces es cuestión de que cuando vayamos a campo podamos bien afinar nuestros ojos para poder observarlas, ¿no? Fíjense que el diámetro, el tamaño del ave es casi que el mismo. Aquí dice que Crotófaga sulcirostris puede tener 32 centímetros y Crotófaga ani tiene entre 33 y máximo 35. Mantienen
un mismo o un margen parecido del tamaño, a diferencia de una tercera especie, que es la Crotófaga major. Ahí sí no hay duda alguna. Cuando uno ve una Crotófaga major sabe identificarla. ¿Por qué? Porque es mayor, porque es mucho más grande, puede medir hasta 50 centímetros de envergadura, imagínense. Y por supuesto ese color negro, cuando le pega la luz, es iridiscente, es decir, genera Profe, una pregunta. un color azuloso. Sí, señora. Sí, cuando yo vi aquí en la imagen, porque una vez para un global también tuvimos esa inquietud, bueno, estaban unos más expertos, de que normalmente si uno las ve toda negra, pero si uno se acerca y la observa bien, nosotros ese día nos dimos cuenta que una era así como azulosa o un tornasol negro, se puede decir. Entonces viene siendo esta que usted está mostrando, está indicando en estos momentos. Gracias. Sí, sí. Fíjate que la Crotófaga ani tiene ese tornasolado. Tiene ese tornasolado. Aquí en la ilustración muestran una partecita azulosa. De pronto quien está viendo en el teléfono no logrará identificarlo, no logrará observarlo bien. Pero sí. Pero sí presentan un tornasolado, pero en la parte del cuello, ¿no? En esta parte del cuello y del dorso. Sin embargo, en la Crotófaga major, la iridiscencia o ese color tornasolado es todo. En todo el cuerpo. Total. En todo el cuerpo, en todo el plumaje. Entonces, la diferencia del tamaño del ave y por supuesto lo tornasolado del cuerpo hace que uno la pueda identificar. Ya con Crotófaga sulcirrostri y con Crotófaga ani, toca ser un poco más cuidadosos, hay que afinar bien el ojo y ver ese detalle en el pico para tener de pronto certeza de lo que estamos viendo. Y de ahí también el tema del uso de las herramientas como los binoculares, que logren tener una buena, de pronto, claridad, ¿no? Claro. Los binoculares nos ayudan mucho. Y entre una gama de binoculares sea un poquito más alta, pues nos va a permitir percibir estos detalles con más facilidad. No tenemos que acercarnos tanto al ave, no tenemos que quizás buscarlo digamos, ponerme en una posición donde el contraluz no me afecte, porque los buenos binoculares, pues, logra uno percibir detalles aún estando en contraluz, A lo lejos se ve la silueta del pájaro y de pronto si tengo el sol al frente mío, voy a dificultar diferenciarlo a simple vista, pero con unos muy buenos binoculares ya voy a tener más facilidad de llegar a la especie. Bueno, entonces, cucos, los cuculiformes, reciben nombres para todos de garrapateros también, ¿de acuerdo? Pues precisamente porque se pueden alimentar de esas garrapatitas, de esos pequeños insectos que pueden estar asociados incluso en el ganado, Hola. ¿Sí? Sí, quería complementar con la especie Piaya cayana, el Squirrel cuckoo, nombre en inglés. Es una especie muy apetecida debido a que no es tan fácil de observar, ya que parte de su comportamiento es permanecer en el dosel, en la copa de los árboles, dando pequeños saltos, y de ahí también que mucha gente la confunde con ardillas, debido en parte a su coloración, por eso el nombre en español, cuco ardilla, su coloración y sus cortos saltos que va dando de rama en rama en el dosel. Pero ya cuando, en este caso, un extranjero logra apreciarla y ver ese tamaño tan maravilloso que tiene, y cuando despliega la cola, que tiene una coloración muy, muy linda, para el turista extranjero también es una alegría poder encontrarse con esta especie. Ok, don Eric, muchas gracias. Sí, señorita, cuénteme. Complementando lo que Eric, nuestro compañero Eric decía, yo tuve la experiencia en el Parque Tayrona y la verdad es que yo pensé también que era una ardilla,
porque el Así es. color, sí, yo pensé que era una ardilla, además que tiene, se puede decir, no sé si estoy hablando mal, el comportamiento, o sea, en la forma en que se movía, Ujú. ella no, ¿cómo le explico? O sea, ella se tiraba, así como se tiran las ardillas, entonces era Así es. raro. Así Ya, es, así es. era eso, profe, ya, gracias. No, no, ¿tú no lo viste con nosotros, Isis? No, no, En no, no, Tigrera. no, Bueno, yo no, iba no, no. adelante con las muchachas y ellas también pensaron que era una ardilla, ¿no? Ah, sí, Incluso, profe, sí, 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 entonces no era una ardilla, ok. Sí, 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 ellas sí, sí, pensaron que era estuve una ahí. ardilla y da a pensar incluso esa larga cola que tienen los cucos, da a pensar que es una ardilla, ¿no? Que es la cola de la ardilla, que está ahí metida entre las El ramas. color y la Exacto. cola, exacto. ¿Cómo se puede decir, profe? ¿Cómo se mueve o cómo se desplaza? ¿Qué sería? Sí, 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 sus movimientos, la conducta de pronto de estar La allí conducta es muy, muy rara, muy haciendo, diferente. haciendo esos saltos pequeños, ¿cierto? Exacto. Esos Ok, saltos profe. pequeños, pues da la impresión que puede ser una ardilla. Muy bien, entonces vamos a ver qué sigue por acá. Apodiformes. Apodiformes es el orden de los colibríes, pero también de las golondrinas. De las golondrinas. Apodiformes hace referencia a la palabra apodiformes a sin pies, a, sin y podos, pies. Y pues precisamente es como las aves son tan pequeñitas, tienen esas extremidades inferiores bastante reducidas, que aunque estén en vuelo, aunque estén parchaditas, pues no se les nota tanto como otras aves, ¿no? El tarso y el metatarso, ustedes saben que están fusionados y el fémur es bastante pequeñito. Entonces, este tipo de especies, además de ser muy vistosos, son muy vistosas, sus colores, no se le logra ver los pies. Los colibríes, por tiempos remotos, han sido especies relacionadas con historias míticas, ¿cierto? Y también son muy carismáticos. Nosotros en Colombia tenemos una cantidad de colibríes altísimo y muchos de los extranjeros que de pronto vienen hasta América, vienen hasta Colombia, les llama mucho la atención, a lo mejor son sus targets o lifers, no sé cómo les dicen, ahí don Eric, que es el guía local, sabrá cómo le dicen a ellos a estas especies que son muy claves en sus viajes, que son muy claves en sus investigaciones, en sus expediciones, pero yo estoy casi que seguro que siempre o casi siempre hay un colibrí de por medio. Nosotros tenemos ¿sí? Sí, no, el término sí, los targets, es Targets. como el objetivo, la especie objetivo. Y ya el término lifer, que aplica para nosotros también, cada vez que vemos un ave por primera vez, una especie, es la primera vez que la vemos, decimos que es un lifer. Y es Ok, motivo de celebración. Cada vez que exacto. vemos una especie Nueva. nueva para nosotros. Ok, sí. Bueno, es importante de los colibríes. Los colibríes tienen una frecuencia cardíaca súper altísima, por eso casi siempre están aleteando, están revoloteando, están moviéndose. La frecuencia cardíaca disminuye, por supuesto, en la noche, cuando van a dormir, cuando van a reposarse. Este, disminuye, pero eso no significa de que no deje de latir muy rápido y precisamente se alimentan del néctar de la flor porque allí encuentran una alta concentración de glucosa que les permite obtener la energía para sus actividades. La mayoría de los colibríes tienden a tener esa iridiscencia en las plumas también. Lástima que no, bueno, la presentación la hice con las gráficas de la guía, pero si usted acerca el ojo, el objetivo en el plumaje de un colibrí, se dará cuenta que parece que fuese una pluma llena de escarchas. Es una cosa muy bonita y aún más cuando le da la luz. Eh, algunos de los colibríes no son tan fáciles de identificar en condiciones de poca luz. Se necesita tener bastante luz para conocer el color real por la condición de la iridiscencia. Es decir, en otras palabras, cuando observamos el ave, se ve oscura.
Y si no tenemos unos buenos binoculares, poco probable, dependiendo también la posición en la que esté, que podamos llegar a la especie. Pero si tenemos unos buenos binoculares, podríamos observar algunas características que nos pueden llevar a conocer la especie. En los colibríes, el pico puede variar mucho. Hay picos rectos, como está aquí la Crisuronia, ¿verdad? Bueno, este no es tan recto, pero sí picos rectos. Hay picos semicurvos y hay picos totalmente curvos, que parecen una U, que tienen picos totalmente curvos. El pico puede ser largo, puede ser corto, pueden ser negros, pueden ser rojos, la base puede ser naranja o puede ser amarilla. Hay muchos cambios morfológicos en los colibríes, en los apodiformes. Por eso las personas que se especializan en identificar colibríes, wow, nos llevan mucha ventaja, porque este grupo es bastante numeroso y también bastante diverso. ¿De acuerdo? Por supuesto, ya saben, ahí está, se alimentan de néctar. Y ¿qué otra cosa iba a decirles? Y por supuesto, nosotros tenemos especies muy importantes para nuestra región. Tenemos el colibrí cienaguero. Hace algún tiempo, pues parece que salió de esa condición de peligro, porque se encontraba categorizada en peligro, pero ya ha salido de esa condición. Pero es una de las especies bastante llamativas a nivel del mar, a los 0 metros sobre el nivel del mar. La mayoría de estas especies se encuentran en bosques húmedos o en lugares bastante conservados. Profe. Hay unos que están como en estado de amenaza, ¿no? Ahí veo que dice EN, según la... Crisuronia, así Ajá, es. exacto. En amenaza. Así Están es. en amenaza, sí. Ahora se me escapa el nombre, creo que se llama Crisuronia liliae. Sí, cambié el nombre científico, luego lo regresaron al nombre antiguo en un desorden, pero hace referencia al colibrí cienaguero y se encuentra en amenaza. No en amenazamiento, en peligro crítico, que es otra categoría de vulnerabilidad de las especies. Así. Sí, señor. Bueno, hasta ahí, nuestros pajarólogos. Isis dice que ella no es guía, pero ya yo le dije la vez pasada que es más guía que un poco de guías. Yo creo que la podemos perfilar en la siguiente salida, profe. Podemos dividir el grupo, ella tiene conocimiento. Claro que sí. ¿Cierto, Isis? Bastante. Gracias. Sí, sí. Yo me acuerdo que una compañera cuando estábamos ahí en Aves de la Quinta, ella decía, yo no puedo. Y se soltó en uno de los Global y no, con lo que había aprendido, claro, hubo cosas que ella no pudo identificar y se apoyó en guías, se apoyó en otros compañeros de grabar sonidos, pero hoy en día, que es Sandra, no sé si aquí hay algunos que bueno, Eric creo que la conoce. Sandrita ha aprendido muchísimo de aves, muy admirable. Decía, profe, Jean Piaget, un pedagogo, que cuando hay voluntad, hay interés, se genera un verdadero aprendizaje. Y sabes que hemos visto interés en este grupo, pues que está en el taller. Sobre todo, pues me sorprende algunos estudiantes, aparte pues de las otras personas que yo sé que también tienen interés, pero por ejemplo, no es común de pronto ver a jóvenes de pronto con este grado de interés. Entonces es sorprendente, es destacable. Entonces vale la pena. Listo, gracias. Profe, una intervención. Sí, disculpen, hago un aporte acerca de lo que el profesor dice. Yo le voy a dar la respuesta acerca de lo que usted está diciendo, profesor. Yo aprendí algo haciendo el avistamiento con aves de la quinta, cosa que no lo había despertado antes, eso lo comenté el día de la entrevista, que cuando uno está en el área urbana, en la vida del común, uno creció acostumbrándose a ver las aves enjauladas.
Y cuando uno está en la naturaleza, es cuando uno empieza a valorar la libertad y lo que son el amor por los animales, por el interés. Y ellos como están en una zona tan hermosa y como tienen el apoyo de la profe que le ha despertado como ese amor, por eso es que ellos tienen ese despierto, ese interés. A eso es que a mí me motiva mucho que la Quinta de San Pedro haya vuelto con estas iniciativas, porque se estaba formando un semillero de niños con un interés por las aves, por la naturaleza, por la conservación, profe. Profe José. Sí, y sí, tiene razón. Y pues la verdad es que, bueno, se nos metió la pandemia, se nos metió el tema de estar pues aislado durante mucho tiempo, pero esa es la motivación y esa es la intención que tenemos desde la fundación. Por eso este taller, nuevamente, como te comentaba en de pronto encuentros de campos anteriores, pues el año pasado estuvimos también con el profesor Antonio. Entonces, pues esa es la idea es que no muera allí, no quedemos en el intento, sino que sigamos, y creo que la fundación, de pronto gracias al apoyo también de la universidad y de personas de pronto como el profesor Wilson, pues son pieza fundamental para que estos procesos se sigan realizando. Entonces, esa es la intención, queremos seguir realizando pues estas actividades. Sí, profe Wilson, para que cierre, cierre esta parte de los colibrí. Profe, usted me explicó, usted me dio una buena explicación allá en la Universidad de Magdalena cuando hicimos el taller, el laboratorio. Usted me habló acerca de por qué ellos aleteaban tanto, porque tenían sus alas y me gustaría que lo repitiera para que el resto de los compañeros escucharan. Yo me sorprendí de eso porque no lo sabía. Yo siempre decía, bueno, pero esos animalitos son hiperactivos. Sí, Y usted claro. explicó el hecho del por qué. Me gustaría que lo volviera a decir por acá para que todos tengan esa información curiosa. Gracias. Varios motivos, Isis y equipo, pero el principal es una razón evolutiva, ¿no? Estas especies. Pero bueno, por el peso del ave, por supuesto, ellos tienen que permanecer aleteando. De pronto las extremidades alares no son tan grandes. Fíjense que cuando nosotros medimos un ave y le abrimos las alitas, pues el diámetro, eso se llama la envergadura total, supera el tamaño del ave. Y en los colibríes, si nosotros sacamos la dimensión del ala, no supera el tamaño del ave. Entonces necesitan incluso un esfuerzo adicional para mantener el vuelo, para mantenerse suspendidas en el aire. No recuerdo si fue el profesor José que nos decía de que los colibríes son una de las pocas especies, sí, de las pocas especies que pueden mantenerse en vuelo y hacer unos movimientos en reversa, ¿cierto? Y eso se debe pues precisamente al tipo de vuelo que tienen, de aleteo que tienen. Y lo segundo es, tiene una relación directa con la frecuencia cardíaca. Con la frecuencia cardíaca. No sé cuál es la relación que tiene, cuántos aleteos por latido, pero yo sí recuerdo que tiene una relación directa y el corazón de estos animalitos es muy rápido y su aleteo también es muy rápido. ¿De acuerdo? ¿Listo? ¿Isis? Sí, profe, claro. Ahora sí entiendo, porque yo lo llamaba era imperativos. Gracias. Sí. Bueno, muy bien. Entonces vamos a acelerar un poquito aquí. Ya se nos ha ido el tiempo para ver si terminamos. Charadiformes. Los charadiformes o el orden de los charadiformes agrupa a especies también que tienen una cierta afinidad o tienen una cierta relación con los cuerpos de agua. En este caso, no solamente agua dulce o agua salada. Charadiformes podemos encontrar tanto en aguas dulces como en agua salada. Son un grupo de aves, la mayoría tiene esos colores grisáceos, que pueden camuflarse muy fácilmente en las orillas de los ríos o en las orillas de los mares. Y, para qué decirle mentiras, son una de las aves que son también bastante complejas en la identificación. Algunas de las especies que están en este orden, que son
muy comunes, la que nos nombra ahorita el profe José, que es el Vanellus chilensis, que es esta especie que está acá, ¿cierto? Les dicen caravanas, son bastante escandalosos. Por supuesto, otro bastante interesante y que los podemos ver en estas zonas de ciénagas es el Imantopus mexicanus, le dicen caballerito también, y parece, su plumaje parece que tuviese un smoking, Mire este también, el Vanellus chilensis. Y hay un grupo que se les denomina chorlitos. Los chorlitos son aves pequeñitas, de patas largas, pero bastante delgadas también, y que se encuentran asociados a los cuerpos de aguas salobres o saladas. Tienen de pronto esa, no sé cómo decirlo, tolerancia, y que les permite estar en ambos ecosistemas, salobres o de agua salada. Comen, se alimentan de gusanitos, de pequeños invertebrados, y algunos pueden, como en el caso del Vanellus, pueden ser ya omnívoros. Aunque aquí no sale de que es insectívoro, pues este bichito ha sido bastante resistente, lo que hablábamos ahorita, ha creado poblaciones residentes en muchos países, sobre todo en Sudamérica, y ya este hombre se le ha comprobado que ha agregado a su dieta otro tipo de animales que no son insectos, otro tipo de recursos que no son insectos. Hay un grupo bastante carismático, bastante común, a mí me gustan mucho, son los pelecaniformes. Los pelecaniformes, o el orden de los pelecaniformes, agrupa ordena a las aves asociadas a los cuerpos de agua. Entonces, en otras palabras, ahí están las garzas, pero también los pelícanos. Garzas, pelícanos, garzas grandes, garzas pequeñas. Esto es inconfundible, ¿no? Usted ve una garza y usted sabe que es una garza. Yo creo que las características morfológicas de un pelícano o de una garza no se pueden confundir. Debe esas patas grandes, incluso la mayoría son aves grandes. Hay las butórides son las garzas pequeñas, pero la mayoría, las árdeas, son garzas de tamaño considerable. Pueden medir 1 metro, alrededor de 1 metro. Se caracterizan por tener esas patas también bastante largas y delgadas. Tienen 4 dedos en sus patitas. Y a diferencia de pronto de otros grupos, no tienen esas membranas interdigitales, aunque están asociadas a los cuerpos de aguas. Algunas aves, o la mayoría de las aves que están asociadas a los cuerpos de agua, tienen esas membranas para el nado. Pero estas no nadan. Resulta que estas es como si tuviesen unos zancos que les permiten estar al pie de los cuerpos de agua, pues tratando de tomar crustáceos o pequeños invertebrados que incorporan en su dieta. Por supuesto los peces, ¿no? También, pero sus patas son utilizadas para zanquear, ¿no? En estas partes que son cenagosas, que son lodosas, fácilmente ellas pueden movilizarse. Si usted se mete en un fango, se va, ¡fum!, se hunde. Estas patas de pronto delgaditas y con esos dedos también finitos, pues les ayudan a movilizarse en estas zonas de difícil acceso. Son características únicas, ¿cierto? Características, así es. Esas patas largas. Sí. Y el ave, por cierto, no pesa mucho. Sí. Las aves no pesan mucho, las árdeas no pesan mucho. Yo recuerdo haber tomado de estudiante, me cayó en una red de niebla una greta tula bastante grande. Yo la veía pequeñita, pero cuando uno la tiene en la mano y les tira el cuello y les tira las extremidades, son aves bastante largas y no pesan.
no pesan, profe. Entonces, esas adaptaciones pues están también modificadas o están sumándole a esa búsqueda de comida, esa búsqueda de alimento en estos territorios, en estas partes donde es difícil de pronto el acceso. Ahí podemos hablar entonces de aves acuáticas, ¿no? Dentro de este grupo. Claro que sí, ¿No? claro que sí. Chorlitos, aquí vimos ahorita los chorlitos son aves acuáticas. Ok. Los charadiformes son aves acuáticas. Los pelicaniformes, es decir, las garzas y los pelícanos son aves acuáticas también, asociadas a cuerpo de agua. Miriam está levantando la mano. Sí, Miriam, cuéntanos. Sí, profe, una pregunta, la que conocemos como garza patinegra, aquí, está aquí, sería la, entre Egreta los tula. prospectos que tenemos aquí. Egreta tula, así es. Ajá, ese que tenía la duda si era Egreta tula o la ardealba. Bueno, fíjese a ver, aquí la ardealba es la garza real. La Ajá. garza real es la blanca, tiene aproximadamente 1 metro de estatura, es un ave grande, se caracteriza por ese pico bien definido, amarillito. Tanto juveniles como adultos conservan ese plumaje blanco y las patas son negras. Pero es una garza grande, ¿no? Okay. Una garza mediana es la Egreta tula y es la que se le conoce como patis negras, dedos dorados. Entonces, no sé si alcanzan a diferenciar que su patica la es oscurita, sí. pero en la parte de la mano, de la pata, de las falanges, parece que tuviese un guante amarillo, un guante, sí, un amarillo bastante intenso y se le dice guante dorado. Esta especie podría confundirse, si nosotros la miramos de espalda, con una ardealba joven, pero la diferencia de campo está en el color del pico. El ardealba tiene el pico amarillo, mientras que la Egreta tula tiene el pico negro. ¿Listo? Profe, y la garza morena. Y la garza morena, ¿dónde está? Ardea herodians, Okay. es esta que está aquí. Es la más grande de las garzas. Es la más grande de las garzas. Es muy linda, o sea, pues, el que ese tono oscuro se ve muy bonito cuando uno la ve. Sí. Yo las he visto en Ciénaga y aquí en el bosque seco, no me lo van a creer, encontré una garza en cierta ocasión, este año, la encontré dentro del bosque por el problema del derrame que tuvimos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando vinimos que les dije que había agua? Entonces se metió el agua en el bosque y se metieron peces. Y ese aspecto de pronto de manglar y que cuando ellas vuelan pueden observar los espejos de agua, les llamó la atención y estaba ahí metida una garza morena. Una garza. Sí. Esta garza morena es la propia migratoria boreal, es una ardea que viene de Estados Unidos y es la más grande del género, Ardea herodians. Miriam, ¿usted muteó el micrófono o yo me quedé hablando solo? Gracias, profe. No, lo estoy escuchando atentamente. Ah, ok, listo. Bueno, amable, aunque de las ardeas, aunque esta sea la real y esta sea la gigante, la más carismática es la cocoy. La ardea cocoy tiene ese patrón allí de coloración bien bonito en su pecho y tiene un plumaje que le cae, que la hace bien vistosa. Además, cuenta con el copete. La Ardea herodians también tiene esa profe, ¿y esas dónde las vemos, profe? Más o menos, ¿qué zonas? Las cocois, bueno, yo las he registrado en Ciénaga Grande Santa Marta. En la Ciénaga podemos encontrar todo tipo de pelicaniformes. Todas las especies de pelicaniformes se pueden observar en la Ciénaga. No hay restricciones, incluso la migratoria, es muy común allá. Esto con respecto a las ardias, ¿no? Con las ardias que son las garzas gigantes. Egretas son las garzas medianas. Hay una egreta muy simpática, se la presento, es la tricolor, tiene en su pecho un estriado y tiene una iridiscencia también que la hace ver como morada, pero es variada con blanquito, ese patrón de coloración. Mientras que hay una tercera, que es la cerúlea sí se ve toda moradita, incluso se ve negra,
Uno la ve de lejos y una ve una garza mediana, oscurita, y uno puede ya identificarla como es la cerúlea. ¿Qué pasa? Si ven que hay una especie blanquita aquí, ¿no? Esa especie es un juvenil de Egreta cerúlea. Y las personas que están, bueno, que no conocen mucho de aves pueden decir, no, esa es la misma cosa que la Egreta tula. Sobre todo si la ven sumergidas en el agua y no les ven las patas. ¿Cómo yo diferencio la Egreta tula de la Egreta cerúlea? Porque la Egreta tula tiene esas patas negras y los dedos dorados. Entonces, cuando ella va a caminar, saca el pie, saca la pata del barro, del lodo o del agua y le alcanzo a ver la pata negra y los dedos dorados. Así es como se logra identificar muchas veces un adulto de Egreta tula y un juvenil de Egreta cerúlea. La Egreta cerúlea tiene las patas amarillas. Si yo le veo el aspecto más o menos parecido, el tamaño más o menos parecido, y no logro identificarlo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Verle las patas. ¿De acuerdo? Aquí se nos pasa una especie que es muy común, que le dicen garcita bueyera, está asociada a los potreros y su nombre científico es Bubulcus ibis. Ese Bubulcus ibis la vimos también aquí y tiene como unas partecitas rosaditas. Es una garza pequeña también. No tiene el cuello tan grande como las ardillas, tan largo. Muy bien. Entonces, otro orden es importante, catartiformes. Los catartiformes componen el grupo de las aves carroñeras. Profe. Sí. Disculpe que lo interrumpa, pero no sé si es que usted tiene un eco allá al fondo y las personas que están allá, no sé, o sea, su voz a veces se escucha clara, pero a veces se confunde en medio de un ruido que yo creo que es usted o no sé si hay otro micrófono abierto. Listo, ya me vine para acá. Vamos a ver si funciona el asunto. Ahora, ¿sí? ¿Mejor el asunto? Sí, profe, ahora ellos se escuchan más bajo ahora, sí. Ahora no se dejan de escuchar, esos son los profesores. Que me quedé trabajando aquí en la oficina hoy todo el día. No alcancé a llegar a mi casa. Bueno, estoy estudiando la clase desde aquí. Listo, entonces catartiformes. Los catartiformes son las aves carroñeras. Bueno, el orden que agrupa las aves carroñeras. Por supuesto, sabemos el rol fundamental que tienen este tipo de aves en el ecosistema. Son limpiadores. Incluso una de las especies hace alusión, su nombre hace alusión a eso, ¿no? Catartes aura. El Catartes aura, su nombre significa Catartes, es limpiador y aura de alma. Yo se lo comentaba en la salida pasada, y que los indígenas pues lo apodaron así porque creían que esta ave limpiaba o purificaba el mundo espiritual, comiéndose los muertos. Entonces por eso la apodan Catartes. Este género pues tiene este orden tiene dos géneros representativos para nosotros. Los catartes, que son aves con el cráneo, con la cabeza desnuda, pero solamente la cabeza, y el corallips, que es cabeza y cuello desnudo. Voy a repetirlo. El orden tiene dos géneros y muchas especies, pero dos géneros. Género es una categoría taxonómica donde se agrupan las especies representativas para nosotros, es decir, las que nosotros podemos observar. Hay uno que es el golero cabecirroja. Los catartes solamente tienen la cabeza expuesta, mientras que el corallips tiene la cabeza y el cuello expuesto. ¿De acuerdo? Cabeza y cuello expuesto. El cóndor andino, por supuesto, también hace parte de los catartiformes, y ustedes saben que es el ave más grande del mundo, ¿cierto? Tiene aproximadamente 3 metros de envergadura entre sus alas. Es una de las especies que les llama mucho la atención de pronto a ciertos extranjeros y hacen expediciones
por los páramos de Colombia para poder observarles. El cóndor andino también tiene una población bastante restringida, bastante delicada, pues en décadas anteriores los mismos indígenas pues los cazaban y las poblaciones son muy escasas, son muy bajitas. Actualmente se hace un estudio de los cóndores, se hace a nivel, ¿cómo se dice? Anual, sí. A nivel anual o cada año, cada año se desarrollan estos censos para conocer el estado poblacional de los cóndores, y el año pasado pues se detectaron muchos machos, pocas hembras, el tema que preocupa, ¿no? Porque si se llegan a acabar las hembritas por muchos machos que hayan, no van a poder reproducirse, y entonces la especie llegaría a estar en una categoría que sería extinta en vida salvaje. No recuerdo muy bien la categoría, pero hace alusión de que quedan extintas porque no pueden seguir reproduciéndose. Bien, muy bien. Entonces, hay uno que se me escapó por aquí, que no es ni Cathartes aura ni Cathartes burrovianus. Bueno, Cathartes burrovianus es el colero cabeza amarilla. Coragips atrato, colero cabeza negra. Cóndor andino no se parece a ninguno. Y Cathartes aura cabeza roja. Y se me escapó uno, que es el zapilote rey, o le dicen también chulo rey. No se parecen nada a estos. ¿Los han visto en el zoológico de Barranquilla? Lo más probable. Es un golero blanco, una cosa elegante, bien bonita. La cabeza, los colores que tiene en su rostro, totalmente diferente. Bien. Ellos también le denominan buitre, ¿no? Buitres, así es. Buitres, zapilotes, gallinazos, goleros. Hay muchas formas de decirles. Y una característica de pronto los goleros o venezolanos le dirían zamuro, le llaman allá, es precisamente, bueno, en los pueblos se determina cuando hay un animal muerto porque ellos tienden a volar sobre el área donde está, digamos, ese animal muerto en forma como de círculo. Así es. Eso es un ritual que hacen, profe. Gracias por recordarnos. Ah, sí, ven, no sabía. Un ritual que hacen cuando muere un animal y ellos detectan el olor de la putrescina, ellos empiezan a girar en torno, como dice el profe José, y a esperar que un animal, uno de ellos, pueda romperlo. ¿Qué pasa? De manera breve, porque se nos acabó el tiempo. Los goleros, no todos tienen la fuerza para romper la piel de un animal, para rasgarlo, dependiendo del animal. Entonces, en ocasiones, por ejemplo, en un potrero, cuando se muere una vaca y los dueños no la aprovecharon, entonces ya le cae animalitos y ya no se puede aprovechar la carne, la dejan allí y los goleros empiezan a hacer su ritual y empiezan a esperar que venga un ave que tenga la fuerza para romper el cuero. El ave que tiene la fuerza para romper el cuero o la piel de una vaca puede ser el cóndor, pero como estamos hablando de tierras bajas, ellos tienen que esperar a que venga el chulo blanco, que es exacto, el Sarcorampus papa. Rey gallinazo. El rey gallinazo. Él es el que primero rasga la piel, el que come, y cuando ya llega el golero blanco, que rompe el animal y empieza a comerlo, ninguno puede tocar la presa. Ninguno puede atreverse a comer porque está comiendo el rey. Ya cuando él se llena, se satisface, entonces pasan a comer los otros goleros. Entonces tienen como una jerarquía para alimentarse también, respetando, claro, que él fue el que pudo rasgar la piel para comérselo, y luego ellos sí podrán comerse lo que quieran. Pero es bastante interesante. Muy bien. Accipitiformes es el orden de las águilas. Algunas personas lo enlazaban o la relacionaban con los falconiformes, que en esta presentación no está presente, pero son dos cosas totalmente diferentes. Águilas y halcones. ¿De acuerdo? Las águilas, pues, son los organismos rapaces por excelencia, son los que tienen una mejor visión, incluso que
que los halcones pues tuvo una divergencia evolutiva donde salieron tiempo después, pero las águilas son las aves carnívoras que tienen mejor visión, que tienen mejor agarre. Algunas de las águilas importantes para nosotros, ¿verdad? Gamsonyx sguainsonyx, aquí está. Rostramus sociabilis, que es el águila caracolera. Este Gamsonyx nosotros lo vimos. Don Eric incluso creo que le sacó fotos, o no sé si fue Mario. Gavilancito perlado, le dicen, pero no es gavilán, es águila. Sí, le tomé foto ahí en la entrada de la universidad. Exacto, esa misma. Aquí se ve mucho este Gamsonyx sguainsonyx. Y Rupornis magnirostri es el que se ve allá también bastante en la quinta de San Pedro. Busarellus nigricolis es una especie bien bonita que se ve asociada al manglar, le dicen águila del mangle. Una ictinia parece una palomita, una paloma grande por su plumaje bien uniforme, pero es un águila, ya se saca por su ojo rojo, por supuesto por su pico y sus fuertes garras. Y los buteogalus. Buteogalus son conocidos también como gavilanes, pero no son gavilanes, son águilas, ¿cierto? ¿Quiénes son halcones? Qué pena, halcones. ¿Quiénes son halcones? Falconiformes. ¿Quiénes son águilas? Accipitriformes. Accipitiformes. Buteogalus urubitinga es el águila negra. Nosotros la podemos observar. Estoy seguro que más de uno la habrá podido registrar en la ciudad. Es bastante, no sé, clara para observarse, para distinguirse, para identificarse. Y nos hace falta bueno, no es un halcón, no es un águila, es un halconcito, que es bastante importante, que es la pigua, el pío pío, el milvago chimachima, ¿cierto? No está aquí en la presentación, pero también es una rapaz. Ahora, rapaces hay diurnas y también nocturnas. Las rapaces nocturnas se encuentran en el orden stringiformes, y los stringiformes, al igual que hablábamos con las palomas, también tienen asociadas ciertas creencias, pero a estas se les atribuyen cosas malas, como por ejemplo el Glaucidium brasilianus. Este es el mal llamado la pavita de la muerte. En algunos pueblos incluso los matan cuando las escuchan cantar, ¿no? Al Tito Alba, por supuesto, por su aspecto de esos ojos grandotes que se les ven, su rostro redondo y esa forma del pico que parece que tuviese una nariz, la gente la asocia con una bruja. Entonces les dice bruja, y entonces cogen al pobre animalito y lo agarran y le prenden fuego vivo. Se ve se ven muchos casos, ¿no? Y aquí está una foto del búho más grande de Colombia, que se llama el búho virginianus. A ver, a esta le llaman la pavita de la muerte, a esta las brujas y a esta le dicen el diablo. O sea, que está todo el infierno aquí, en este orden. ¿Y cuál es Bueno, la parejita chiquitica que paran en la quinta? Esa. Aquí, Glaucidium brasiliano, sí señor. Este rojito que vemos aquí. Son pequeños. Son pequeñitos, son pequeñitos. Es la pavita de la muerte, que le dicen. Canta como un pitito. Sí, ese. Sí, señor. Don Eric, nos iba a compartir Dije, algo. a recalcar nuevamente, creo que en la quinta le comentaba que parte de nuestro trabajo es tratar de ir erradicando esos mal llamados nombres comunes atribuidos a mitos y leyendas, porque de lo contrario se estaría como cayendo en ese círculo vicioso de dejar en el subconsciente de la gente esas erróneas atribuciones que durante décadas se le han atribuido a ciertas especies. En efecto, los búhos
Y también en el caso del nictibio, aunque no se parte acá de las rapaces, pero es otra ave nocturna que Sí, desafortunadamente por la mantenencia de esos mitos y leyendas y nombres atribuidos erróneamente, la gente sigue, sobre todo en las zonas rurales, sigue matándolas por eso, por lo mismo, porque le atribuyen a hechos funestos. así es. Entonces, cada vez que escuchamos ese nombre de Pavita la Muerte, tratamos de dejar como esa semillita de ponernos como meta ir erradicando esos malos nombres o esos nombres erróneos. ¿Sí? Así El es. buito pigmeo ferruginoso. Y tratar de ir descartando ese nombre de Pavita la Muerte. Es como una recomendación que hacemos siempre. Porque si no, la gente va a seguir con ese nombre y va a persistir, atribuyéndole esos malos hábitos y malas costumbres Sí, a seguir señor. poniendo en riesgo las especies. Solamente quería pues, hacer esa acotación. Claro que sí, muy importante y es tarea de todos nosotros, ¿no? Que podamos decirle a la gente, no es un hombre, no es de la muerte, no trae mala suerte. ¿Quién dijo eso? Ese es el canto de un ave y su nombre común, si no sabemos los nombres científicos, es un buito, le dicen buito colorado, buito rojizo. Aquí está. Lo mismo con el Tito Alba, ¿verdad? Que le dicen la bruja y ven el pájaro blanco volando noche y ahí va una bruja. ¿Quién dijo que una bruja? ¿Dónde está la escoba? O cómo es el asunto. No, así no es el asunto, ¿verdad? No es ninguna bruja, es un búho, una lechuza. Poder, Ahí, sí, ahí, profe, adelante. también, hay otras cosas que también están asociadas. De pronto miramos como esa parte como oscura, de pronto que le han atribuido ancestral o de pronto tradicionalmente las personas, pero también hay otra parte que es hermosa. El búho también lo asocian a la sabiduría. Muchas de las personas a veces tienden a tener como la imagen del búho como un sinónimo de sabiduría, sobre todo el blanco. Entonces hay que mirar pues el otro lado, la sabiduría, el conocimiento, que también es hermoso. Sí, señor. Bueno, infelizmente para nosotros, regionalmente, pues la creencia es la bruja, ¿no? Pero también he escuchado, sí, claro que sí, que el búho se asocia con sabiduría. Muy bien, entonces bastante interesante ese grupo de estrengiformes. Espero estemos de pronto atentos o tomando apuntes, porque mañana en la salida, si tenemos, y ahora cuadramos con el profe salida, pues ya vamos a empezar a trabajar nombres científicos y también un poquito de taxonomía. Muy bien, ya vamos acabando. Coraciformes. Este grupo es muy bonito, es muy carismático. Ahí está la foto que le gusta, de la especie que le gusta a Isis, que es el barraquero, el Momotus, está por supuesto, a mí me encanta el Megaceryle torcuata. Sé que me parece, ¿no? Que a José le encanta también el martín pescador amazónico, que es el Clorocerile amazona. Coraciforme es el orden que agrupa a estas especies. Martines pescadores y momotos o momotus. ¿De acuerdo? Los martines pescadores no hay necesidad de aclararle, pero solamente refrescarle más bien. Son las especies que están asociadas siempre a los cuerpos de aguas dulces, que se encargan de la pesca, que viven pescando y que son muy carismáticos. Esos pájaros tienen unas coloraciones bien iridiscentes, bien bonitas, bien llamativas y por supuesto también son objeto de búsqueda para el turismo experiencial o científico. ¿De acuerdo? Otro orden rapidito está los citasiformes. Los citasiformes son uno de mis preferidos también. Es el orden que agrupa los loros, los pericos, las cotorras y por supuesto las guacamayas. Nosotros tenemos un reto y es tratar de erradicar la captura de este grupo de aves en las casas. Usualmente se les asocia porque los citácides tienen la capacidad de memorizar, aprenderse y pronunciar
frases o piezas vocales, cantos. Entonces la gente los tiene en la casa para enseñarles a hablar, pero no saben lo triste que puede ser para estos animalitos, ¿no? No vivir en libertad, tenerlo ahí en una jaula. Incluso algunos ya perdieron ese instinto natural y los tienen en su casa, no en jaulas, sino caminando por toda la casa repitiendo un montón de barbaridades. Entonces, una de los órdenes que alberga muchas especies que representan una amenaza. Por ahí leía un artículo científico que hablaba de los citácides y nos decían que la lorita carisucia es quizás una de las especies que tienen menor chance de volverse a reincorporar a la naturaleza después de un caso de domesticación. Ustedes saben que hay algunas entidades protectoras de animales que se encargan de decomisarlo. Aquí está en Santa Marta, por supuesto, el CAF o Corpamac. Ellos decomisan estas especies, pero la mayoría, creo que es el 80% de las especies que decomisan de Eusitula pertinax mueren porque ya se ha demostrado que también tienen cierta afinidad con las personas quienes los tenían. Pero el lío no es quitarle a la persona el ave para dejarla morir. El punto no es castigar incluso la especie. Lo que se está castigando es el hecho. Y estamos tratando de acostumbrar a la gente que no debemos tener aves silvestres en cautiverio. ¿De acuerdo? Las representativas. Amazona ocrocéfala. Ese ya lo decíamos. La amazona ocrocéfala es la lora que tiene la parte cefálea o la parte de la corona amarilla. Amazona amazónica es la que tiene la mejilla amarilla. Brotogeris jugularis es el lorito bien carismático. Este también es bastante capturado. Tiene la gargantica naranja. Y otra muy común es la Eusitula pertinax. La Eusitula pertinax es la lorita carisucia. Otro nombre que la estigmatiza, así como los búhos, porque no tiene la cara sucia, sino que tiene un pardo en su rostro, un plumaje un poco más, con menos tono, pero ya la han estigmatizado. Entonces dicen, no, es el lorito feo, el lorito feo, el lorito feo. No es el lorito feo, es un lorito con un rostro un poco menos brillante, menos intenso. Listo. Y vamos a acabar aquí. Paseriformes. Lo que decíamos, los pájaros. La palabra paseriforme hace referencia a todas las aves que tienen el hábito de parcharse. Y dentro de paseriformes hay de todos. Hay atrapamoscas, hay copetudos, estos son trepatroncos, hay furnáridos o furnarios, ¿verdad? Hay aves migratorias, hay aves coloridas, hay aves no tan coloridas, como por ejemplo es el papayero. Hay algunas con plumajes mixtos, como es el pitangus y sus familiares, el Pitangus sulfuratus, bicho fue. Hay reinitas, hay aves muy brillantes y hay aves muy opacas. Todo esto para decir, el orden de los paseriformes es muy variado, es muy complejo, y toda ese éxito evolutivo se debe a que tuvieron la ventaja de parcharse, tuvieron la ventaja evolutiva de parcharse, de volar, y han sufrido menos de pronto la cacería, y han sufrido menos también la misma, se me escapa ahora, esa relación ecológica, la depredación por parte de otros animales. ¿De acuerdo? Aquí solamente para recordarles estas que se ven acá, las que decíamos que son pocas o con pocos colores, son los Quiscalus o las marialucías, las conocemos. Molotrus bonariensis, ese nombre también les debe sonar, que es el tordo o el chamicero. Las cetófagas son las llamadas reinitas o los canarios, ¿verdad? Pitangus y sus familiares les dicen
bicho fue, las tángaras, los azulejos y ahorita veíamos en la presentación anterior los tiránides, los atrapamoscas. Los atrapamoscas usualmente tienen ese copetico ahí. Entonces, ¿listo? Eso fue todo. Yo creo que podemos dejar por aquí, porque si no...